En este video vamos a determinar la fuerza eléctrica que le ejerce un anillo a una carga puntual. El anillo tiene radio R mayúscula, carga Q mayúscula y la carga masa M, carga Q minúscula, que más adelante nos dicen que es negativa. Cada elemento del anillo genera un campo eléctrico en la posición de la carga Q. Voy a calcular ese campo y eso me va a permitir después calcular la fuerza. Existe una relación entre el campo y la fuerza. Entonces, para este elemento, por ejemplo, cualquiera del anillo, este es un elemento general, la posición de esta partícula la puedo notar con este vector R. Entonces, si este es un diferencial de longitud, ¿no?, que contiene un diferencial de carga, puedo determinar cuál es la contribución de él al campo eléctrico total. Entonces, la contribución diferencial de campo eléctrico será igual al diferencial de carga, 4pi es 0. Y aquí multiplico el vector R y divido por el módulo al cubo, ¿no? Entonces debo determinar cada una de estas cantidades. Por ejemplo, el diferencial de carga. Bueno, el diferencial de carga está contenido en un diferencial de longitud. Entonces sería la densidad de carga lineal por el diferencial de longitud. Este diferencial de longitud lo voy a escribir en función de un ángulo, que va a ser más fácil para poder integrarlo. Entonces supongo, ¿no?, que un ángulo general voy a llamar alfa, ¿no? Como esto es el radio del anillo, entonces este dl sería el radio por el arco, ¿no? El arco sería un diferencial de alfa. Sería lambda r diferencial de alfa. Recuerde que lambda, por si acaso, es la densidad de carga, de tal forma que la carga total es lambda por la longitud total del anillo, que es 2pi por r. Voy a calcular el vector r, que también lo necesito aquí para el campo eléctrico. Este vector r se puede observar que es la suma de dos vectores, ¿no? Este vector aquí, que es x vector unitario y el inverso de este vector amarillo sería xy, entonces sería este vector, y el otro vector sería menos r seno de alfa, ya tomando el opuesto de ese vector, ¿no?, que es el que necesito, más r coseno de alfa acá. Y también necesito el módulo, es x al cuadrado más r al cuadrado, todo esto a la 1/2. Bueno, coloco todo eso en la expresión del campo eléctrico y ya aprovecho para integrar. Integro sobre todo el anillo para tener el campo eléctrico total. Entonces el campo eléctrico total en la posición de la carga Q minúscula sería una integral de toda esta cantidad, ¿no? Entonces primero voy a colocar el R. El R es xy menos r seno de alfa j más r coseno de alfa k. El módulo de r al cubo sería x al cuadrado más r al cuadrado a la 3/2. Y también necesito el diferencial de carga, que aquí lo tengo, es lambda r, que es una constante, lo pongo afuera, y el diferencial de alfa aquí. Y todo dividido entre 4pi es 0. Esta es la expresión para el campo eléctrico. La integral debe ser en alfa. Para tomar todo el anillo, el alfa vale de 0 a 2pi. Bueno, esta integral tiene tres componentes en cada una de las direcciones x, y y z, pero en esta de aquí, la que acompaña el vector unitario j, es 0, porque integraríamos el seno de alfa de 0 a 2pi, ¿no? Igual para el coseno. Entonces en realidad solo queda el primer término, ¿no?, que no depende de alfa. Entonces simplemente quedaría, la integral sería 2pi, ¿no? Sería evaluar alfa en 2pi y en 0, ¿no? O sea, sería 2pi. De esta forma el campo eléctrico total, ya lo tenemos, sería lambda r dividido por 4pi es 0, que multiplica a x 2pi y todo esto entre x cuadrado más r cuadrado a la 3/2. Bueno, podemos utilizar lo que pusimos antes, que la carga total es lambda por 2pi por r, y esta expresión que da la carga total del anillo
X y todo esto dividido entre 4πe0 x cuadrado más r cuadrado, todo esto a la 3 medios. Fuerza eléctrica, ¿no?, sobre la carga Q. Sabemos que si tenemos el campo se escribe como la carga en ese punto y el campo eléctrico, ¿no?, que le aplica el anillo a ella. Entonces simplemente aquí multiplicamos por Q minúscula la expresión del campo que hemos encontrado arriba. Entonces aquí sería 4πe0, ¿no?, y este término a la 3 medios. Este sería entonces la fuerza eléctrica. Una observación para este problema es que esta fuerza se puede aproximar a la fuerza del movimiento armónico. Te recuerda que esa fuerza tiene esta forma, es menos una constante x, ¿no?, en el eje x con y, vector unitario y. Tendría que ser lineal en x. La fuerza eléctrica que hemos calculado no es lineal en x. Sin embargo, podemos hacer que sea lineal para algunas aproximaciones en las dimensiones del problema. Entonces, por ejemplo, si decimos que el radio del anillo es mucho más grande que este x, entonces en ese caso este denominador simplemente sería r al cuadrado a la 3 medios, o sea, r al cubo, y quedaría una fuerza lineal, ¿no? O sea, en este caso la fuerza eléctrica se puede aproximar al siguiente valor. Y aquí sería 4πe0 r cubo, ¿no? Ahora, observe que esta cantidad de aquí en realidad es negativa, ¿no?, porque la carga Q minúscula es negativa y la mayúscula es positiva, ¿no? Entonces sí tiene esta forma, ¿no? De aquí podemos asociar a un K, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el K asociado del movimiento armónico, ¿no?, es, sería el positivo, ¿no? O sea, aquí tendríamos que tomar el valor absoluto de esta carga. 4πe0 r al cubo, ¿no? Entonces ahora sí, ¿no? Ahora sí se puede aproximar a una fuerza de movimiento armónico. Es decir, esta partícula Q minúscula puede hacer un movimiento armónico. Y podemos calcular el periodo también asociado, ¿no? El periodo para el movimiento armónico es 2π raíz de la masa entre el K, ¿no? En este caso es este valor. Entonces, en nuestro caso sería raíz de m 4πe0 reemplazando r cubo y aquí dividido por valor absoluto de K minúscula, K mayúscula. Este sería el periodo del movimiento.